Bueno, vamos a comenzar resolviendo el primer ejercicio que nos menciona una esfera uniforme de plomo de densidad de 11,3 por 10 al cubo kilogramos por metro cúbico y una de aluminio con una densidad de 2,7 por 10 al cubo kilogramos por metro cúbico. Tiene la misma masa, cual nos pide cuál es la razón entre el radio y la esfera de aluminio y el de la esfera de plomo. Bueno, para esto vamos a dar primero nuestros datos que nos menciona. Tenemos lo que es nuestra densidad de lo que es el plomo, que es de 11,3 por 10 al cubo kilogramos por metro cúbico. Luego nos menciona que tenemos nuestro segundo dato, que es la densidad del aluminio, que va a ser igual a 2,7 por 10 al cubo kilogramos por metro cúbico. Luego también nos menciona que tenemos dos esferas de plomo que ambas tienen la misma masa. Eso quiere decir que las masas del plomo y la masa del aluminio van a ser iguales. Bueno, para esto recordemos la fórmula, que es igual a la presión, que va a ser igual a la masa entre el volumen. Bueno, para hallar la masa nos va a pedir lo que es lo siguiente. La masa va a ser igual a la densidad por el volumen. Pero vamos a tener que la masa, la densidad, el volumen de una esfera sabemos que es de 4pi por radio al cubo. Bueno, como nos menciona que nuestras masas son iguales del aluminio y del plomo, igualamos, ¿no? La masa del aluminio, en este caso, la masa va a ser igual la masa del aluminio va a ser igual a la densidad del aluminio multiplicado por el volumen del aluminio o de la esfera. Tenemos la otra masa, la masa del plomo, que va a ser igual a la densidad del plomo por el volumen del plomo. Bueno, como tenemos dos masas, nos menciona que si son iguales, igualamos la densidad del aluminio multiplicado por 4pi por radio al cubo. Luego, como vamos a igualar la masa del plomo, la densidad del plomo va a ser igual a la densidad del plomo por el volumen, que va a ser 4 tercios de pi por radio al cubo. Reemplazando nos daría igual, o ya para reducir un poco más, eliminamos el 4 y el pi, 4 tercios y pi para que sea más fácil. Como nos pide que va a ser, nos pide la razón de los radios, damos una razón, en este caso que va a ser el radio del plomo entre el radio del aluminio, ambos al cubo, ya que lo estamos subiendo a una sola parte, y esto sería igual a la densidad del plomo la densidad del plomo entre la densidad del aluminio. Bueno, como este cubo está ahí, voy a pasar al otro lado como radical. El radio del plomo entre el radio del aluminio va a ser igual a la densidad del plomo entre la densidad del aluminio. Todo es elevado a la 1/3 o la raíz de 3. Bueno, reemplazando, ya sería el radio del plomo entre el radio del aluminio, o la razón que hay entre los dos. Reemplazamos, tenemos que la densidad del plomo va a ser igual a 11,3 por 10 al cubo, y la densidad del aluminio va a ser de 2,7 por 10 al cubo. Todo es elevado a la 1/3. Nos daría una razón del radio del plomo entre el radio del aluminio. La razón sería de 1,661.
Bueno, continuando con el segundo ejercicio, nos menciona cuál es la masa de la atmósfera de la Tierra. Si el radio de la Tierra es de 6,37 por 10 a la sexta metros y la presión de la atmosférica de la superficie es de 1,01 por 10 a la quinta newton por metro cuadrado. Bueno, para eso primero analicemos nuestros datos. Tenemos un radio que nos menciona que es de 6,37 por 10 a la sexta, una presión de 0,101 por 10 a la quinta. Bueno, para resolver este ejercicio recordemos la fórmula, que va a ser igual a la masa por la presión por el área entre la gravedad. Para eso nos pide la masa, tenemos la gravedad, que la gravedad va a ser igual a 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos la presión y nos faltaría el área. Para eso sabemos que la Tierra tiene una forma esférica. Para eso podríamos hallar que el área va a ser igual a 4pi por radio al cubo. Bueno, para hallar el área tenemos el radio, que efectivamente nos da el problema. Reemplazaríamos solo 4pi por el área, por el radio, 6,37 por 10 a la sexta elevado al cuadrado. Y el área nos daría un total de 5,09 por 10 a la 14ª metros cuadrados. Bueno, entonces en este caso ya reemplazaríamos en nuestra fórmula, que va a ser la masa, va a ser igual a la presión que nos da el problema, que es de 1,01 por 10 a la quinta. Eso multiplicado por el área, en este caso de 5,09 por 10 a la 14ª. Todo eso dividido entre la gravedad, que es de 9,81. Por lo tanto, la masa nos daría un total de 5,27 por 10 a la 18ª kilogramos. Gracias. Bueno, continuando con el tercer ejercicio, nos menciona que las dimensiones de una piscina rectangular son de 25 metros de largo, 12 metros de ancho y 2 metros de profundidad. Encontrar la fuerza total del fondo debido al agua que contiene. B, la fuerza total sobre la pared de 12 metros por 2 metros. La presión manométrica con el fondo de la piscina en condiciones atmosféricas normales a nivel del mar. Bueno, para esto anotamos nuestros datos o ubicamos nuestros datos. Primero nos menciona que tiene un largo de 12 metros, un largo de 25 metros, tiene un ancho de 12 metros, tiene una altura o una profundidad de 2 metros. Además de que no nos da, pero sabemos que la presión del agua va a ser igual, la densidad del agua va a ser igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Además de la gravedad, que va a ser igual a 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, para eso la pregunta nos menciona la fuerza total en el fondo debido al agua que contiene. Para esto recordamos la fórmula, que sería la presión va a ser igual a la fuerza sobre el área. Bueno, despejando la fuerza nos daría un total de la presión por el área. Nos faltaría hallar el área y además lo que es la presión. Para eso lo voy a hallar en este lado. Primero hallaríamos la presión. La presión en el fondo va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad por la altura. La presión en el fondo de la piscina va a ser igual a la densidad del agua, que va a ser de 1000, multiplicado por la gravedad, que es de 9,81, por la altura, que es 2. Nos daría una presión del fondo de 1,96 por 10 a la cuarta pascales. Bueno, nos faltaría lo que es el área. El área va a ser igual, como nos menciona que es una piscina, y una piscina es un rectángulo por lo general. Tenemos las medidas que nos haya dado. Sabemos que el área de un rectángulo va a ser el lado por ancho, el lado por
ancho, y reemplazando el largo nos menciona que es de 25 y el ancho de 12. Multiplicando nos saldría de 300 metros cuadrados. Ya tendríamos el área y la presión en el fondo. Podríamos reemplazarla para hallar la fuerza. Tenemos la presión, que es de 1,96 por 10 a la cuarta, y el área es de 300 metros cuadrados. El fondo, la fuerza va a ser igual a 5,88 por 10 a la sexta newtons. Así obtenida nuestra primera incógnita. Luego hallaremos la B, que nos dice la fuerza total ejercida sobre la pared de 12 metros por 2 de altura. Bueno, para esto tendríamos que hallar otra vez el área, que sería, nos menciona que es el área de una pared sería el ancho por el largo, o igual que un rectángulo, ¿verdad? Nos menciona que el ancho por la altura, en eso la profundidad que va a haber, el ancho va a ser igual a 12 y la altura nos menciona que es de 2. La altura va a ser igual a 24 metros cuadrados. Bueno, para esto nos menciona que entonces la altura sería dividida entre 2. La altura entre 2 va a ser igual a 1 metro. Para esto vamos a hallar lo que nos dice la fuerza total, o nos está pidiendo la presión que va a haber en esta, ¿no? Pero para esto nos tendríamos que de igual forma la presión por el área. Ya tendríamos el área, nos faltaría lo que es la presión ejercida. Para eso aplicamos la misma fórmula. La presión en la pared va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad por la altura, en este caso que hemos calculado que es de 1 metro, que va a ser igual, reemplazando nos daría igual que la densidad del agua va a ser igual a 1000, la gravedad de 9,81 y por altura de 1, ¿no? Nos daría una presión de la pared, nos daría de 9,81 por 10 al cubo pascales. Y obviamente podríamos reemplazar en la fórmula de arriba para hallar la fuerza, ya que tenemos área y la presión. La fuerza va a ser igual a la presión por el área. La fuerza ejercida va a ser la presión, que es de 9,81 por 10 al cubo, multiplicado por el área, que va a ser 24. Eso nos daría una fuerza total de aproximadamente 2,35 por 10 a la quinta pascales. Bueno, así obtenida nuestra segunda incógnita. Pasaríamos a la tercera incógnita, que nos pide la presión C. Nos menciona que la presión absoluta en el fondo, sabemos que la presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. La presión absoluta nos pide la presión atmosférica. La presión atmosférica va a ser por tabla, sería la presión atmosférica va a ser igual a 1,113 multiplicado por 10 al cubo, y la presión manométrica lo hemos calculado anteriormente, que es la presión en el fondo del mar, en el fondo de la piscina, que es el 1,96. Reemplazando, la presión atmosférica va a ser igual, la presión atmosférica va a ser igual a 1,113 por 10 al cubo, más la presión manométrica que anteriormente calculado, que es de 1,96 por 10 a la cuarta. La presión atmosférica va a ser igual, o daría un total de 120,9 sería kilopascales, ya que para que nos sea más sencillo. Pasamos a la pregunta de nos menciona la presión atmosférica en el fondo del mar. Es igual que en el anterior, ¿no? La presión atmosférica sería la presión manométrica. La presión manométrica va a ser igual a 1,96 por 10 a la cuarta. Pero para que vamos a expresar en kilopascales, sería 19,6 por 19,6 kilopascales. Así obteniendo nuestra última incógnita.